Perdóneme, lo que pasa es que no me deja abrir no me deja proyectarles mi pantalla para que puedan observar la presentación y me saca de la reunión. Entonces, estoy teniendo algunas fallitas y les pido una disculpa, chicos, en verdad. Bueno, vamos a retomar, aunque sea de esta manera, los temas. Me hubiese gustado que los estuvieran viendo mi pantalla. Sin embargo, no sé por qué razón no, no me permite mostrarles o compartirles. Entonces, bueno, vamos a retomar en lo que nos quedamos el día de ayer. El día de ayer solo nos faltó analizar un tipo de herencia, que es la herencia ligada al sexo. Bueno, y esto nos dice que es cuando existen características que dependen de genes que se encuentran exclusivamente en los cromosomas sexuales. Como bien sabemos, la mujer presenta dos cromosomas específicos y el hombre presenta otros dos cromosomas. En los de la mujer vamos a encontrar cromosomas X y en el hombre vamos a encontrar cromosomas XY. Un ejemplo de este tipo de herencia ligado al sexo es a las personas que normalmente tienen lo que es que no perciben los colores, que son daltónicos, ¿verdad? Y esto es más común que se presente para los hombres que para las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque es debido a que cuando se unen los cromosomas se hace un intercambio de herencia y y cuando no hay presencia del cromosoma Y, es que ocurre este tipo de problema. Y ese era el último tipo de herencia que es compartido. Ahora sí, vamos a empezar con tema nuevo. Espero que sí me deje compartirles y no me saque de la reunión. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, aún no, profa. No, profa, está cargando. Ok, me avisan cuando ya para que empecemos, por favor. Ya, profa. ¿Ya? Ay, de verdad, una disculpa, chicos. Ay, me da mucha pena porque estoy intentando, pero no sé por qué no me dejaba. Pero bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es el origen y evolución de la diversidad biológica. En estos vamos a partir lo que es el origen de la vida, la teoría de la evolución por selección natural, así como los dominios y reinos de la vida. A mí me hubiese gustado que este tema de su módulo hubiera estado al inicio. ¿Por qué? Porque ya vimos una teoría de la evolución o de del origen de la vida, ¿verdad? Que fue la teoría de Oparin. Pero, pues ahorita la vamos a volver a retomar. ¿Y qué nos dice que es el origen de la vida? El origen de la vida en la Tierra es un proceso complejo y no completamente comprendido, pero se cree que involucra la formación de moléculas orgánicas simples, su evolución a moléculas replicadoras y la formación de protocélulas con membrana y la evolución de metabolismos más complejos. A partir de esto, diversos autores empezaron a generar hipótesis sobre un posible origen de la vida, y es ahí donde se crean diferentes teorías.
Tenemos, por ejemplo, la del creacionismo, que esta normalmente está basada en las religiones, en donde nos dice que se sustenta que los seres vivos aparecieron de manera repentina como un acto de acción divina. Y normalmente esta teoría es apoyada por la mayoría de las religiones. Esto es debido a que pues muchas personas de diversas religiones creen que un Dios todopoderoso fue la persona que creó la vida, los seres, todos los tipos de seres vivos, hasta como actualmente lo conocemos. Tenemos también la de la generación espontánea, que esta nos dice que es a partir de materia inerte, pero esta teoría se descartó debido a un experimento que realizó Franco, Franco Reddy, y es, no sé si se acuerdan o si ustedes los vieron, que fue a partir de que utilizaron frascos y en esos frascos eh, se guardaran ropa sucia y pues de ahí pues, se percibían que había creación de organismos, ¿no? Pero pues eso es debido a todos los microorganismos que se encuentran flotando, que crece materia, que crece de materia, ¿no? Sin embargo, pues esta teoría fue refutada. Esta es la de la cosmozoica, o también conocida como la panspermia, menciona que la vida proviene del espacio exterior, o a pesar de que de ser apoyada no explica cómo se forma la vida. Normalmente muchos científicos creen que se formó a partir de lo que eran los meteoritos, pero pues no hay o no existe manera de cómo se explique la formación de la vida. Tenemos también la que es la biogénesis, que esta se atribuye al científico Louis Pasteur y esta abarca lo que es la creencia de que los seres vivos provienen de otros ya preexistentes. Esta la vamos a ver más adelante. Y la quimiosintética, que fue la que ya vimos, ¿verdad? La de Alexander Oparin, que esta, pues como ya lo mencionamos, comenzó con la formación de compuestos químicos complejos debido a las condiciones de la Tierra hace millones de años. Es cuando mencionamos también la famosa, la sopa prehispánica o la famosa sopa caliente, ¿no? Y después de esto, hay otro autor que fue Miller, que experimentó o trató de aportar a esta teoría, a la teoría de Alexander Oparin, en donde demostró que por primera vez que las moléculas orgánicas necesarias para la vida podían formarse a partir de componentes inorgánicos. Y pasamos a la teoría de la evolución por selección natural. En esta fue el conjunto de teorías científicas conocidas como el darwinismo, o es el origen de las especies que aparecieron durante los viajes de Darwin. Darwin lo que hizo fue que durante los viajes que realizó, observó cómo es que distintos seres vivos evolucionaron a partir de diferentes elementos que los rodeaban. Entre ellas salieron varios postulados en donde en unos mencionaba que podría ser o se debía a la variación dentro de una población, que normalmente los individuos exhiben diferencias en sus características hereditarias entre los genes. Aquí, pero es un ejemplo muy comparado, que se estudió con jirafas, en donde decían que las jirafas, pues al ser más, más pequeñas, pues no lograban sobrevivir. Sin embargo, las jirafas que tenían el cuello más largo lograban hacerlo porque se podían alimentar de las hojas y eso le daba el factor de supervivencia.
Otra hipótesis que él generó que fue la de la selección natural, en donde decía que el ambiente actuaba para seleccionar lo que favorece a los individuos con características que le dan una ventaja en la supervivencia y reproducción. Aquí normalmente era la ley del más fuerte, ¿ok? También sobrevivía el que tenía mayor porcentaje de adaptación. Normalmente los individuos con las características más favorables eran los que sobrevivían y se reproducían más, transmitiendo sus genes a la siguiente generación. Y esto llevó a lo que fue un cambio evolutivo, que con el mismo tiempo la proporción de individuos con características favorables aumentaba en la población, lo que llevaba a cambios graduales en la especie a lo largo de las generaciones. No sé si ustedes han visto un ejemplo del maíz, como anteriormente era, ¿no? Eran como las varitas de trigo. ¿Y cómo es actualmente? Pero esto es porque tuvo un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación se vio reflejado en sus genes o en su información genética, en donde éste lo hizo pues con mayor tamaño, con más granos, con mejor sabor y se convirtió en un alimento muy común, ¿verdad? Otro ejemplo de esto puede ser, no sé si también han visto cómo era en- anteriormente los plátanos. Los plátanos también eran conocidos como, bueno, aquí por mi pueblito todavía hay, son plátanos con huesitos y chiquititos. Y esos plátanos fueron evolucionando hasta los plátanos como actualmente lo conocemos. Posteriormente también se llevó a cabo lo que es una especiación. ¿Y qué es la especiación? Es la acumulación de cambios evolutivos que puede llevar a la información de nuevas especies cuando una población se separa y evoluciona de manera independiente. Pues, ¿qué sucede aquí? Una vez que ya hubo variación, selección natural, hubo una adaptación de parte de los individuos, hubo un cambio evolutivo, ahora toda esa información se guardó y se procesó para ahora las nuevas generaciones evolucionar ante los cambios que anteriormente sus ancestros tuvieron y así ser lo que son en la actualidad. Por ejemplo, vemos en la figura de un ladito los peces como eran anteriormente, cómo evolucionaron, las iguanas a partir de qué, cómo fue su evolución, los seres humanos a partir de cómo evolucionamos hasta conocernos como actualmente lo somos, ¿verdad? Y a partir de esto, una vez que ya hubo evolución, lo que se hizo fue una caracterización o una división de lo que se conocen como dominios y reinos de la vida. ¿Y qué es un dominio? Un dominio es una categoría de clasificación biológica basada en la historia evolutiva de los organismos vivos. Es decir, los tres grandes dominios son bacteria, arquea y eucaria, ¿verdad? Anteriormente, bueno, ahorita eso se los voy a explicar un poquito más abajito, en donde les voy a mostrar el árbol filogenético. A partir de estos tres dominios se derivan, perdón, lo que son reinos, como los cinco reinos que normalmente conocemos. El reino monera, protista, el fungi, el vegetal y el animal. Esto es un árbol filogenético, en donde decía, o qué quiere decir esto, que a partir de estos tres dominios es que se caracterizan lo que conocemos, ¿no? Todo aquel eh, sistema biológico o ser vivo u organismo se va a clasificar en estos tres géneros.
en donde en el dominio de las bacterias tenemos bacterias gram positivas, proteobacterias, cianobacterias, otros tipos de bacterias. En el dominio arquea vamos a tener otro tipo de clasificación. En el dominio eucaria vamos a tener otro tipo de clasificación, así como sus reinos. Y esos reinos, a su vez, otro tipo de clasificación. Estas ramitas que se ven son ramificaciones de los géneros que tenemos. Y cada ramificación significa algo distinto. Es decir, entre más cerca estén los géneros, es decir, que más cosas en común tienen, que son más parecidos. Aquí, por ejemplo, el reino Monera se considera obsoleto y eso fue una propuesta que hizo Gus, en donde postuló un sistema basado en tres grupos. Anteriormente solamente se conocía el dominio arquea y el dominio eucaria. Y el reino Monera era parte del dominio arquea. Sin embargo, este señor Gus lo que hizo fue que se puso a investigar y se dio cuenta que el reino Monera no tenía que ver o no era tan parecido como los demás científicos creían que eran al dominio arquea. Entonces, lo que él propuso es que generó, válgase la redundancia, a partir, un nuevo género a partir del reino Monera, que se conoce como el dominio bacteria o el dominio de las bacterias. Ujú. Es por eso que en este lado se considera como el reino, como obsoleto. Y bueno, el género de las bacterias nos dice que son los organismos del dominio bacteria, al igual que los organismos del dominio arquea, son unicelulares y están formados por células procariotas muy pequeñas, sin núcleo definido ni organelos, y la principal diferencia entre los organismos del dominio bacteria y los de la arquea está en la composición química de algunas de sus estructuras internas y en las particularidades de su metabolismo. Aunque a simple vista, a simple investigación, pareciera que son iguales, no lo son, y se distingue mucho principalmente al metabolismo que éstas pueden llegar a tener. También tienen una gran diversidad en cuanto a su morfología, debido a que hay bacterias con forma de esfera, hay otras de forma de bastón, unas de hélice, de espirales, de bastones curvados, entre otras formas. Sin embargo, para el género arquea, nos dice que las arqueas son organismos unicelulares compuestos por una célula y procariotas, es decir, que no tienen núcleo ni comportamientos internos y que tienen un origen evolutivo diferente al de las bacterias. Al igual que las bacterias son células pequeñas con una organización simple. Pero las arqueas también se caracterizan por tener ribosomas con una morfología y composición química completamente a las de las bacterias. De hecho, uno de los hallazgos de estas es que fue la clave para considerar que la bacteria y arquea debían ser dominios distintos. A partir del metabolismo fue como se caracterizaron y se consideró ahora las bacterias como un nuevo género. Y pues además de las diferencias en los ribosomas que dan cuenta de una historia evolutiva divergente, las arqueas también tienen un tipo de membrana plasmática única, que es otra diferencia entre las bacterias. Y también se encuentran en ambientes muy hostiles, es decir, las arqueas suelen
eh, suelen lograr sobrevivir en condiciones extremas. Normalmente también son conocidas como extremófilas porque resisten altas temperaturas, bajas temperaturas y algunas condiciones como lo son acidez, salinidad o presión. Por último, pasamos a lo que es el género Eukarya, que es el más amplio de los tres dominios, y este comprende 4 reinos, y cada uno está formado por organismos mayoritariamente unicelulares, lo que son los protistas, mientras que los otros tres los componen organismos pluricelulares, animales, plantas y hongos. Y de esos encontramos lo que son los eh, 4 reinos. El reino monar, recuerden eh, que pertenece a los otros géneros, pero todavía está considerado como uno de los reinos. Y tenemos que el reino protista se considera al grupo primitivo del cual surgieron los demás organismos eucariotas. Y la mayoría de los protistas son unicelulares y es un grupo muy diverso que incluye formas de vida con diferentes tipos de nutrición y mecanismos reproductivos. Vamos a pasarlo al diagrama y ahorita lo seguimos explicando para que vayan viendo con las ilustraciones a cuál pertenece cada uno. Tenemos también al reino vegetal, en donde es el reino que agrupa todas las plantas y normalmente se caracteriza por ser organismos pluricelulares y autótrofos, debido a que fabrican su propio alimento, esto es a través de lo que es la fotosíntesis. Tenemos también a lo que son el reino fungi. Aquí está dividido en levaduras y los mohos y setas, pero la única diferencia entre estos dos es que las levaduras son hongos, pero son hongos unicelulares, y los mohos y las setas son hongos pluricelulares, ¿ok? Y es el reino de los hongos, que son organismos, como ya lo mencioné, pluricelulares y unicelulares, que se alimentan a partir de lo que es la materia orgánica producida por los otros seres vivos. Normalmente lo que es los hongos no pueden digerir alimentos internamente, por lo que se nutren mediante la absorción de moléculas sencillas. De ahí tenemos al reino animal, que este reino es el reino que agrupa todos los animales conocidos, más los organismos de este reino se caracterizan por ser pluricelulares, heterótrofos. A diferencia de los hongos, los animales se nutren a través de la ingestión y digestión interna de lo que es la materia orgánica. Y con esto pasamos al último tema, que es el medio ambiente, en donde ese tema es muy sencillito. O sea, creo que todos en algún punto hemos visto temas relacionados a lo que es el medio ambiente, en donde en este vamos a ver lo que es el impacto ambiental de las actividades humanas, la sobreexplotación de recursos naturales, así como el cambio climático y la biodiversidad y sus niveles de organización. Y pasamos a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? El impacto ambiental de las actividades humanas, como lo es la sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático, tienen graves consecuencias ambientales. Normalmente la sobreexplotación, como la deforestación y la sobrepesca, contribuyen a la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como al cambio climático, que a su vez provoca desastres naturales, sequías, aumento del nivel del mar y desaparición de especies, ¿sí? Sabemos que actualmente, conforme pasan los años, se escuchan más situaciones como lo son incendios forestales, escasez de agua,
desertificación, en donde ya somos tanta la población que los recursos naturales que ya tenemos no nos cubren todas nuestras necesidades por completo. ¿Y esto cómo va afectando a la destrucción de hábitats, a la desertificación, la contaminación y el agotamiento de recursos naturales? Principalmente la destrucción de hábitats, en caso de la deforestación, se ve ligada para lo que son los animales, que son son los seres más vulnerables, ¿verdad? Porque normalmente lo que uno hace cuando, o lo que coloquialmente hacen las personas, cuando se quieren independizar, es que talan árboles para hacer sus casas, ¿verdad? Entonces, el hábitat natural, como lo son los animales que habitaban en ese entorno, ahora tienen que desplazarse o se ven afectados por la urbanización. La desertificación, también la sobreexplotación del suelo como la agricultura intensiva y la tala de árboles puede convertir tierras fértiles en desiertos. En este caso, la desertificación no solamente es la agricultura intensiva. Muchas veces también se tiene la creencia de que, pues no sé si ustedes tengan familiares que sean agricultores, que se dediquen al monocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hagan cultiven una sola especie. Por ejemplo, si en tienen un espacio de terreno, solamente cultiven maíz o no sé, cultiven frijol, pero específicamente solamente sea un monocultivo. Eso lo que va a hacer es que va a erosionar el suelo y los nutrientes se van a ir agotando. No va a haber